Me voy a quedar con esta frase, Darío. Alicia Fernández, Johnny Uriarte, Miquel Onenguía, Jon Munduate, como portavoz del jurado compuesto por Alicia Fernández. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gure deia onartzeagatik, gure artea sari hauen aurkezpena egiteko. Eta eskerrak eman nahi dizkiot bereziki Arte Ederretako Museoari, Miguel zuzendariari eta bere lantalde osoari lan hau hain erraza egiteagatik. Gure artea sarion aurkezpen saio honetan gurekin ditugu aurtengo 3 sarituak. Eta sarituekin batera Pello Irazu, igaz sariduna izan zena eta gure artea saria zer den dakiena eta oraingo honetan epaimaiaren buru izan dena. Berak emango dizkigu sarituen merituen albisteak eta berak emango die hitza ondoren. Eta jakina sarituak. Damarispan, margolari mailabiarra, euskal pinturaren balore gazteetako bat. Dario Urtzai, margolari bilbotarra, traiektoria luzeko artista. Eta Peio Agirre, arte aditu elorrioarra. Bere alde, esan beharko nuke gainera, gure artea sari hauen etorkizunean eta bilakaeran zer esana izan duen pertsona bat izan dela bere gogo eta lanengatik. Eta beste zer baino lehen, zorionak, hiruroi. Edizioz, edizio erantzuten diogu sariokin sorrera beretik Eusko Jaurlaritzak bere gain hartua duen eginkizun bati. Hau da, sorkuntzak gure gizartean eta gure kulturgintzan duen garrantzia eta eragina nabarmendu nahi dugu, eta gure sortzaileen lana aitortu eta saritu gizartearen izenean. Garrantzitsuak zarete euskal kulturaren eta euskal artearen sustapenean. Garrantzitsuak zarete zuetariko bakoitza zuen lanagatik eta garrantzitsu zarete baita ere kolektibo modura, naiz eta zuen burua beti horrela ikusi ez, egiten duzuen ekarpenagatik. Zuen sari hauen bitartez, sari hauek emanez eta zuen izendapinaren bitartez, alde batetik oihartzun eman nahi diogu gure artea sariari. Baina bestetik eta batez ere, balioa eman nahi diogu eta aitortza egin nahi diogu zuen ekarpen artistikoari eta profesionalari, eta zuen lanak eta zuren profesionaltasuna euskal gizarteari hurbiltzeko eta erakusteko ekitaldi bezala ikusten dugu sari emate ekitaldi hau. Gaur zuen sarien berri emango dugu eta urtero bezala udazkenean ekitaldi publiko batean lehendakariaren eskutik egingo dugu sari emate formal hori. Gogoan daukat iaz sarien berri eman genunean San Telmo Museoan eta gero sariak eman genituenean Guggenheim Museoan pandemia baten erdian geundela eta dana oso mugatua eta kontua handiz egin beharrekoa izan zela. Bueno, gaur lasaiago gaude hemen eta espero dut udazkenean sariak ematen ditugunean oraindik lasaiago egotea. Gutxienez gizarte bezala pandemiaren aurrean eta txertoari esker itxaropen hori badaukagu momentu honetan eta udari begira horri eutsiko diogu. Presentamos los premios Gure Artea de este año en medio de un ambiente de mayor esperanza, decía, que el año pasado. La presentación del premio el año pasado lo hicimos en el Museo San Telmo, en medio de estrictas medidas sanitarias de seguridad, y la entrega de premios fue en el Museo Guggenheim de Bilbao y también con aforos reducidos y de forma muy limitada, pero nos pareció importante hacerlo. Hoy creo que tenemos unas condiciones más tranquilas, más lasaiak, y espero que cuando en otoño, formalmente, de la mano del Lehendakari, hagamos entrega del distintivo Gure Artea a los 3 artistas premiados, pues la situación sea aún más de mayor tranquilidad y de mayor seguridad. Este año, el jurado que ha formado los premios Gure Artea ha destacado, por un lado, la labor creativa de Damaris Pan
que le lleva a distinguir y reconocer los valores creativos que distingue a través de su producción artística. El jurado también ha destacado la trayectoria creativa y artística de Darío Urzay y distingue y reconoce toda su trayectoria creativa a través de este Gure Artea. Y los premios se completan con el reconocimiento a Pello Aguirre por la labor que viene desarrollando en las actividades de crítica, fomento y divulgación de las artes plásticas y visuales contemporáneas en Euskadi. Felicidades, Zorionak Iruroi. A mí me corresponde, en nombre del Gobierno y del Departamento de Cultura, reconocer públicamente vuestra labor creativa, artística y profesional y transmitiros también mi deseo, como consejero de Cultura, para que este reconocimiento, que se plasma a través de los premios Gure Artea, sea también una forma de fomentar la presencia de vuestra obra en la retina de todos los ciudadanos y ciudadanas que formamos esta sociedad, porque sin duda ese será el mayor y el más merecido reconocimiento que podéis recibir por vuestro trabajo. Y no me voy a extender más. Voy a ceder la palabra a Pello Irazu, que, como he dicho, fue el presidente del jurado en la edición del año pasado, y será él quien justifique la opinión y la decisión del tribunal que ha otorgado los premios de este año y quien dará la palabra uno a uno a los artistas premiados. Uno a uno y uno a una a los artistas premiados. Eskerrik asko. Antes que nada, gracias al jurado por haberme concedido el premio. Y lo primero que quisiera decir, pues que estoy bien acompañado con los otros premiados, porque claro, uno piensa siempre que tiene más valor lo que le han dado cuando cree que los otros premiados son también merecedores y les admira. Uno lleva 44 años, más de 44 años de trayectoria. Digo 44 años porque con 18 años, cuando llevaba un mes en la Escuela de Bellas Artes, no sé si la gente lo sabe, pero expuse por primera vez en el Museo Bellas Artes. Yo tenía 18 años y me escogieron una obra en un concurso, en el certamen vasco-navarro de pintura y escultura. Era una obra ingenua, pero bueno, tenía su gracia porque era una especie de bola que no se sabía si era una pelota vasca o una pelota de goma de la policía. Y en el fondo había como un chorreo hiperrealista, un tanto gótico, de las obras que yo admiraba de lo gótico aquí en el museo, que no se sabía si era sudor o lágrimas. Entonces no se sabía si hablábamos del frontignas, pero bueno, eran una excusa. Y con aquellas obras me dieron otro premio en la Bienal de Pintura y Escultura de Vitoria. Le decía antes a Miguel que renuncié a aquel premio por quedarme con la obra, porque claro, en aquellos momentos los organizadores, a cambio de la cuestión monetaria, se quedaban con la obra. No es el caso hoy, porque claro, si tengo que, también renunciaría, si os quedáis con mi trayectoria, renunciaría a esto. Pero bueno, no es el caso, con buen criterio se ha cambiado eso, ¿no? Con aquellas obras del museo, tuve mi primera exposición en París. Tenía 20 y algo años y me dieron por primera vez el Gure Artea. La verdad que más podía querer, ¿no? Como recién terminó Bellas Artes, empecé a trabajar con Juana Mordó, que era la galerista de aquellos momentos así más importante, y sin embargo yo no me considero un pintor realista, ¿no? Yo es que, sin saberlo, en realidad era bastante posmoderno desde entonces, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era utilizar códigos, no estilos. El estilo realista, todo el mundo pensaba que yo era un pintor realista, pues no iba conmigo. O sea, yo lo que necesitaba era expresarme de alguna manera y utilizar los procedimientos adecuados. No voy a hablar ya de todo lo que he hecho porque son muchas cosas y tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Me voy a referir En todos estos años, digamos, tampoco he tenido muchos premios. Hace 16 años me concedieron el Premio Nacional de Arte Gráfico, que me entregó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando era ministra de Cultura, que de hecho cada vez que le veo en la tele siempre pienso que me está dando un premio. Y a la vez se solapó un premio que me dieron en la Bienal de Pekín,
que recogí en la National Gallery de Pekín. Era un segundo premio, pero el primero se lo dieron a Tony Krag y Gerhard Richter, lo cual no estuvo mal, ¿no? Porque dije, joder, pues no está mal ser un segundón de estos dos grandes artistas. Han pasado los años y hemos llegado a este momento, ¿no?, de terrible, ¿no?, de pandemia, de haberlo pasado mal. Depende de las circunstancias de cada uno también. Al comienzo de la pandemia, yo realicé una pequeña obra, por decirlo de alguna manera, que fue un texto que escribí en el periódico, debido a la situación, ¿no?, que se titulaba Aprender en el escondite. Y tenía que ver con aquella situación tan injusta que tuvieron los niños durante 3 meses, que creo que alguien debiera hacerles un homenaje, porque fue una situación terriblemente injusta. Se podía sacar a pasear a los perros, pero a los niños no. Yo escribí aquel texto que era Aprender en el escondite, y era algo que salió de dentro, que se puede encontrar fácilmente en Internet, ¿no? Tuve la suerte durante ese tiempo también, que bueno, a lo tonto, también participé en un proyecto que no se sabe por qué el destino te pone de repente en el foco. Yo siempre he estado un tanto desenfocado porque me he movido mucho, ¿no? Ya sabéis que para salir enfocado hay que moverse poco, pero uno que se ha movido mucho, pues la mayoría de las veces está un tanto desenfocado. Pero me enfocó el Museo Pushkin y participé en un proyecto online con gente importante y tal, a raíz de un vídeo en Instagram que tenía que ver con mis hijos, el helicóptero, la archaña, la mesa de trabajo de casa y tal. Decía que escribí un texto que se llamaba Aprender en el escondite. Siempre he creído que he sido un lobo solitario y que siempre he estado trabajando en el escondite. Gracias. Nik idatzita ekarri dut, ez galtzeko. Bueno, pues eskerrik asko eta egun ondan hori. Bueno, oso pozgarria da niretzako noski sari hau jasotzea eta ilusio berezia egiten dit ere hemen museoan egoteak. Gehienetan errekonozimendurik barik egiten dugu lan, eta naiz eta ez dugun lan egiten sariak jasotzeko, bultzada benetan motibagarria da norberan lana holan errekonozitua ikustea. Eta nik sari hau lanean jarraitzeko animo moduan interpretatu nahi dut, teknikan bilaketan segitzeko, koartada kontzeptualen gainetik, artea, artista, pertsona izatea, zer izen aldan lanan bitartez galdetzen jarraitzeko. Pintatutako gauzen izateagaz konfliktoan, pinturagaz konfliktoan, formagaz konfliktoan, garaikidea izeteko exigentziagaz eta desioagaz konfliktoan. Inkluso batua edo bizkaiera erabiltzeagaz konfliktoan ere. Esango dut bardina gazteleraz. Bueno, primero que estoy muy feliz de estar aquí recibiendo este premio. Y la gran mayoría del tiempo trabajamos sin reconocimiento y aunque no trabajamos para recibir premios, pues es un impulso muy motivador ver que el trabajo propio se reconoce de esta manera. Y yo quiero interpretar este premio como ánimo para seguir trabajando, para continuar en la búsqueda de la técnica por encima de las coartadas conceptuales, preguntando cómo y qué puede ser ser arte, ser artista, ser persona, en conflicto con el ser y con el ser de las cosas pintadas, en conflicto con la forma, con la exigencia de ser contemporáneo y en conflicto con el deseo. Eskerrak eman nahi dotzadaz modu desbardinetan, nire lana babestu edo bultzatu da benei, batez beste artistegaz batera, hemen denboran zehar sortzen doien testu inguru emankor eta exigenteari, testu inguruko artistei beraz eskerrak, euren lanaren bitartez eskaintzen doztien interlokuzioangatik, ikasliei, zeinengatik ikesten duten zeo zer irakasteko aleginen baten, topiko bat dela emoten dauen arren, izen propio batzuei ere, Asierri, Fitori, Imazi, eta eskerrak be nire lanaren garapenerako eta hau erakusteko garrantzitsuek izan dien hainbat espazio edo erakunderi.
kronologikoki Begoñako estudioari, Bizkaiko Batzar Nagusiei, Rekalde Aretoari, Bilbao Arteri, eta eremuak programari eskerrak 3 aldiz edo gehiago, eta atzean dauden pertsonek egiten duten aleginari, eta benetan nagola oso eskertua. Azkenik, gure artea sariak antolatzen dabezan eragilei, Eusko Jaurlaritzari eta pertsonalki Bingen Supiriari, batez ere gaur eskerrak Peio Irazu, eta epaimahikide izan zareten denoi, eta bereziki bihotzez Mikel Onandiari. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, ohore handia da hemen egotea, eta eskerrak lehen baino lehen Eusko Jaurlaritzari, sailburuari, eta epamai kide guztiei, eta oso momentu berezia da niretzat. Esan behar dut, gure artea, saria oso barneratua dudala, zeren eta gogoratzen naiz, arte ikaslea nintzenean, arte derretan, bai erakusketak eta katalogoak bereziki oso gertutik jarraitzen nitun, adibidez, bere garaian Peio Irazu eta Dari Urzai, lanak gure artea erakusketetan jarraitzen nitun. Gero, ibilbide profesionala hasi nuenean, Eusko Jaurlaritzatik aukera eman zidaten erakusketa, gure artea erakusketa antolatzeko, komisariatzeko, hori 2004 urtean izan zen, Gasteizen, eta gero handik gutxira, baita ere, eman zidaten aukera, Bingen aipatu duen txostena edo gure artea inguruko hausnarketa bat egiteko eta apur bat istorioa eta etorkizuna apur bat ikusteko, ze posibilidade zeuden bere garaian. Horregatik oso momentu berezia da niretzat. Decía que es un honor y estoy muy agradecido por el premio Gure Artea y agradezco al Departamento de Cultura del Gobierno vasco y al jurado del Gure Artea de este año por este premio. Es bastante inusual que los críticos, los comisarios, se nos concedan premios, generalmente es a los artistas a los que se les concede premios, con todo merecimiento. Y por eso mismo también es muy especial, ¿no? Realmente desfilan delante mío muchas imágenes y muchos recuerdos, pero en situaciones como esta uno se remite a sus orígenes, ¿no? Y mis orígenes en el arte remiten a cuando empecé a estudiar Bellas Artes en 1990 y de alguna manera en aquella coyuntura yo no era un artista vocacional o de alguna manera caí en Bellas Artes un poco buscando un futuro. Pero hubo dos acontecimientos, aparte de la propia situación en la facultad, con los compañeros, que fueron importantes para mí, ¿no? En primer lugar, en 1993, en mi localidad natal, en Elorrio, se me ofreció la posibilidad de programar, de llevar las exposiciones del Arriola Kultura Aretoa, de la sala de exposiciones. Y así comencé a organizar exposiciones mucho antes de ser consciente de que había un término que se llamaba comisario y tal, ¿no? Esto lo descubrí años más tarde, ¿no? Y esto fue importante. Y otro momento importante fue el encuentro en Arteleku, como complemento a la facultad, con una serie de artistas de generaciones mayores
y, de alguna manera, de la fusión de ambas experiencias encontré una vocación que no era tanto yo mismo ser artista o producir arte, sino acompañar, estar cerca de otros artistas. Y esto es un poco lo que me he dedicado a hacer, ¿no? He tratado siempre de acompañar, de estar con ellos, de colaborar, de ser un agente colaborador. Y poco a poco, pues, bueno, uno empieza a mirar en el mundo, uno tiene curiosidad, evidentemente, y de la organización de exposiciones pasé al comisariado incipiente en contextos alternativos y luego de ahí pues pasé a hacer mis pequeños experimentos en la escritura, empecé a escribir, empecé a publicar, primero como crítico de arte, luego como ensayista. Luego pasé a editar publicaciones, a conocer el mundo de la edición, que supone editar un libro, publicar un libro. Y junto con estas facetas de escritor, de comisario y de editor, pues también mi labor ha estado muy vinculada a proyectos educativos y al ámbito de la difusión, de la promoción, de la asesoría, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a... Pello Irazo ha mencionado algunos momentos de mi trayectoria y, bueno, sí que considero que desde el principio he entendido el Gure Artea como un sinónimo de arte vasco, ¿no? Una categoría, la de arte vasco, que tiene más de 100 años y que, por cierto, está muy vinculado a este museo también. Y en esta promoción del arte vasco pues me he caracterizado o he tratado siempre de hacer vínculos con otros contextos, ¿no? De internacionalizar el arte vasco de dos maneras, ¿no? Por un lado, invitando, trayendo a artistas internacionales que enriquezcan el contexto local, a comisarios y también tratando de promocionar, exponer, escribir de artistas vascos en el extranjero, ¿no? O fuera, ¿no? Y ya voy terminando. Bueno, son casi, no llegan a 30 años de trayectoria, pero bueno, los años van pasando muy rápido. Me considero también una persona que tiene mucho que ofrecer todavía y quizás, ya para terminar, un rasgo que me caracteriza es que he trabajado siempre de manera independiente. Soy una persona autónoma que he trabajado de manera freelance y gracias también a esta manera de funcionar pues he podido tocar, he podido colaborar con prácticamente pues, todos los organismos, museos, instituciones, revistas, periódicos, bueno, un espectro muy amplio de espacios públicos generalmente, más oficiales, también alternativos, asociaciones, y en esta variedad y en esta heterogeneidad pues he funcionado hasta ahora y sinceramente espero seguir funcionando en el futuro inmediato. Muchas gracias de nuevo y gracias.